Buenas noches, hermanos de esta iglesia local. Es un gusto para mí estar entre ustedes. Bueno, los que no me conocen, vengo de la ciudad de Mérida. Soy veracruzano, pero ya tengo 20 años en Mérida. Por cuestiones de estudios en el seminario, pues me fui a vivir ahí hace 20 años. No soy pastor propiamente, estudié una licenciatura en educación cristiana en el seminario San Pablo de Mérida. Entonces, básicamente lo que hago junto con mi esposa, estoy casado, tenemos 17 años de matrimonio y ambos compartimos este mismo ministerio educativo. Ella también pudo estudiar esta licenciatura en educación y nos dedicamos a ir a las iglesias que nos invitan a capacitar a maestros, a líderes, pero también tenemos un fuerte énfasis en la cuestión familiar, ¿no? Así es que cuando recibí la invitación de parte del pastor Walter a través de la iglesia, pues para mí fue una excelente noticia y no dudé en estar con ustedes. Es que gracias por su hospitalidad y pues vamos a empezar. Creo que los citaron a ustedes a esta serie de conferencias. ¿Cómo se llama? ¿Recuerdan? Una familia contracultural. Y bueno, a lo largo de estos días vamos a estar tocando temas que la cultura nos dice cómo deben de funcionar, como el noviazgo, como la soltería, como la paternidad. Pero el día de hoy vamos a poner las bases bíblicas, las bases teológicas, para poder llegar a esos temas con un entendimiento correcto de qué es lo que Dios quiere de nosotros como una familia cristiana, una familia fundamentada en la palabra de Dios. Así es que vamos a iniciar. Ahí está el tema, una familia contracultural. Y el día de hoy pues vamos a pedir a Dios su dirección. Que Dios sea el que a través de su Espíritu Santo nos convenza, nos recuerde, nos anime, nos exhorte a ir hacia Él, y que el Espíritu Santo a través de Él. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta iglesia local, gracias porque los que has congregado hoy por amor a tu nombre, cada familia, cada representante de familia de los que estamos aquí reunidos, Señor, queremos que al ir a tu palabra y a abordar temas tan relevantes, tan importantes, tan urgentes para la vida de la iglesia y la vida de las familias, pues tengamos ese corazón dispuesto, Señor, que tu Espíritu Santo nos convenza, nos lleve a toda verdad, que podamos examinarlo a la luz de tu palabra y dar los pasos necesarios a lo cual tú nos llamas, principalmente como familias que estamos aquí representadas y como esta familia local que es la iglesia Manantial de Vida, Señor. Ayúdanos, Padre, que nada de lo que digan sea contrario a tu deseo, a tu anhelo, Padre. En nombre de Jesús, amén. Pues bueno, gracias hermano, no es una novedad, no es una nueva noticia que la familia está bajo ataque, ¿no? Y no es solamente ahora, no es de este siglo, de esta cultura contemporánea, sino a lo largo de toda la historia de la iglesia, pues la familia, que es la institución que Dios ha hecho, está bajo ataque. Y dentro de la familia pues se compone lo primero, que es el matrimonio, y después eso es una familia, pero después vienen los hijos como bendición de Dios, como algo agregado a Dios. Y cuando estamos hablando entonces de una familia contracultural, de una familia que anhela vivir de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a lo que el mundo nos está diciendo, de una manera, de otras maneras, de muchas formas, con colores, con sabores, con formas, pues tenemos que ir a la palabra y a través de ella pues poder estar firmes para resistir cualquier ataque. Entonces, estos primeros minutos de esta conferencia, que el pastor me dijo que por lo menos son 2 horas, que aquí nadie se duerme y que todos quieren escuchar la palabra. Bueno, estos primeros minutos acompáñenme, permítanme que vayamos a poner los fundamentos, cómo es que Dios ve a su pueblo en medio de la cultura y a partir de ello poder hacer las aplicaciones, implicaciones, todo lo práctico para la vida de tu familia y a la vida de mi familia y todos los que estamos aquí reunidos. Así es que vamos a la palabra en Isaías 5:20. ¿Cómo pensar que muchos de nosotros como iglesias o como familias queremos contrarrestar y cambiar la cultura, porque creemos que la cultura es la culpable, la cultura es la responsable de lo que hacemos o no hacemos en casa, o de lo que se ha inculcado, introducido en casa, pero también
en la iglesia. Y es más cómodo y es más fácil decir, es que porque la cultura o porque las nuevas generaciones o porque los nuevos medios de entretenimiento, los medios, redes sociales, todo eso, por eso soy así o por eso mi familia está viviendo así. Y dice, bueno, entonces el culpable no soy yo. Dios no me llama a un arrepentimiento, Dios no me llama a cambiar desde adentro, desde el corazón, sino hay que cambiar la cultura. Y claro que hay una parte de transformar la cultura, pero Dios va hacia el corazón. Dios nos va a guiar hacia el problema del corazón, que es un problema en el corazón del hombre. Y el pueblo de Dios no era la excepción. Vayamos a Isaías 5:20. Tenlo ahí preparado y luego vamos a ir también a Isaías 8. Pero dice Isaías 5:20, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Está hablando Isaías, está hablando al pueblo de Dios, no le está hablando a una nación pagana, no le está hablando a otra nación externa, está hablando al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se había corrompido, es por eso que los profetas traían una palabra de juicio, de arrepentimiento, pero también de esperanza. Ese era el mensaje de los profetas, presentar la desobediencia, el pecado, llamar al arrepentimiento, pero también si se arrepienten había una esperanza. Pero el llamado de Isaías entonces es un llamado de juicio al pueblo de Dios, y está diciendo, han cambiado precisamente lo que Dios les había dicho, que Él era el único Dios, que Él solamente deberían servir, y como consecuencia no deberían mezclarse ni seguir todas las ideas, todas las religiones, todos los ídolos de las otras naciones que estaban pegadas o aledañas. Pero eso había sucedido. Precisamente lo que Dios había dicho y había insistido a través de su palabra, a través de la ley, es lo que el pueblo de Israel hace. Así es que cada profeta traía el mismo mensaje, pero Isaías le dice eso, han cambiado. Y no suena muy extraño, ¿verdad? Aunque hoy en nuestra cultura a lo que es malo se le llama bueno, y a lo que es bueno ahora se le llama malo, pasado de moda, o que ya no tiene relevancia, o que fue para otros pasados de moda, otros retrógradas, pero no es nada nuevo. Así es que dice, ay, es un ay de advertencia, es un ay de dolor, que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que poniendo lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cambiaron totalmente. Vamos al versículo 24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Y aquí está la razón. Y eso es lo que les decía, que es muy fácil culpar a la cultura, culpar lo que la cultura nos ofrece, lo que la cultura está exaltando el día de hoy, pero es más difícil ir y vernos como responsables de lo que estamos consumiendo, repitiendo, adoptando de esa cultura. Es que Dios no se anda por las ramas, Dios no se va a lo externo culpando y destruyendo. Él podía haber destruido a todas las naciones si Él quisiera, sino va al problema. ¿Cuál es ese problema? Porque desecharon la ley de Jehová, de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Ahí está el problema. Dios no va hacia lo externo, hacia las conductas que habían adoptado o estaban repitiendo, sino Él ve que el problema principal del pueblo de Israel, de su pueblo adoptado, amado, ¿cuál era? Habían desechado. Dios no había sido dulce, ya no era dulce este Dios que les mostró muchas veces su poder, su amor, su gracia, sino ahora les era al pueblo amargo. Ahora era abominación la palabra de Dios, del Santo de Israel. Claro que no, el pueblo no lo decía abiertamente o directamente, ¿no? Dios, ya no te amamos, Dios, te desechamos, Dios, eres abominación para nosotros. No lo hacían así, pero con las prácticas, con su conducta, eso es lo que estaban haciendo. No suena muy diferente a lo que nosotros hacemos. Creo que nadie de los que estamos aquí se atrevería a decir: Señor, yo no amo tu ley, Señor, tú ya no me eres dulce. Pero en la práctica
al no tener una vida de adoración diaria en casa, al no tener una vida de disciplina espiritual, leyendo la palabra y orando, lo que estamos diciendo es: Señor, tu palabra ya no me es dulce, no me es suficiente, no me atrae como la miel. Nadie lo diría así, de esa manera, pero con nuestras acciones y al adoptar lo que hace la cultura, las formas de la cultura, lo que estamos diciendo es lo que Dios está declarando aquí: porque desecharon mi ley y han abominado mi palabra. Ese es el gran problema, hermanos, de nuestras familias o de nuestras iglesias, que poco a poco hemos adoptado maneras, formas, tendencias de la cultura, principalmente porque Dios ya no nos es deleitoso, Dios ya no nos es suficiente, Dios ya no nos es dulce. Versículo 23. La consecuencia de esto es: por esta causa se encendió el furor de Jehová. ¿Contra quién? Contra su pueblo. No está hablando a nadie más, está hablando a su pueblo. Y se extendió contra él su mano y le hirió. A la postre, esas advertencias iban a ser una realidad. ¿Por qué? Porque el pueblo ya no amaba, ya no se deleitaba en Dios. No directamente, sino con sus conductas demostraban esto. Isaías 8. Isaías 8, otra vez, y nuevamente Dios pone el dedo sobre la llaga, sobre el verdadero problema. Dice: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, Isaías 8:6, que corren mansamente, y se regocijó con Razín y con el hijo de Remalías. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es directamente ya al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus ribieras, y pasando hasta Judá inundará y pasará delante y llegará hasta la garganta y extenderá sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Versículo 11: porque Jehová me dijo esto de esta manera, hablando del profeta, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. Otra vez el profeta hablando y diciendo: Dios me ha dicho, no andes por el pueblo, por el camino de mi propio pueblo, porque ellos se han apartado, ellos me han abominado, ellos me han desechado, diciéndome, versículo 12, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengas miedo. No sigas la corriente de esta cultura, de esta sociedad, de este pueblo que se supone era el pueblo escogido por Dios. Y en lugar de poner al pueblo, Dios, a su pueblo como alguien a quien seguir, como alguien a quien imitar, le está advirtiendo al profeta: no hagas lo que este pueblo está haciendo. Versículo 13: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Y entonces, si esto haces, él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra de tropiezo y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Algo que sucedió a la postre con las invasiones, con el cautiverio. Versículo 18: he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, hablando Isaías, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Una familia, siempre en el pueblo de Dios había un remanente, alguien que se mantenía fiel, alguien que se amaba, que se atesoraba, que sí era dulce la ley de Jehová y vivía de acuerdo a ella, y esto iba a servir para vergüenza al propio pueblo. A una iglesia que es creyente, a una iglesia que debe de reflejarse o de distinguirse por ser fiel a Dios, aún ahí le está llamando Dios a Isaías: sé testimonio, sé contracultural, en donde se supone que este pueblo debería amar a Dios. Ahí tienes que ser testimonio y no sigas lo que este pueblo está siguiendo. En resumen, hermanos, Dios está calificando a su pueblo, Dios está llamando a su pueblo al arrepentimiento y les está mostrando:
Si ustedes han ido por otros dioses y se han mezclado con mujeres o con hombres, cosas que Él les dijo claramente, no es culpa ni está responsabilizando a la cultura o a las demás culturas paganas o pueblos. ¿A quién está responsabilizando? A su pueblo, directamente a cada padre de familia, a cada familia. ¿Y cuál es esta calificación? No se encontraron completos, se encontraron faltos, y la razón es porque para este pueblo Dios ya no era suficiente, Dios ya no era dulce. Es más, Dios dice, ya es abominación. ¿Qué nos llama a esto a nosotros como esta iglesia contemporánea, como esta iglesia local, nuestra iglesia en general? Pues que no podemos excusarnos ante los ataques, ante lo que la cultura, ni nuestro principal llamado es ir y transformar la cultura, porque la cultura está alejada de Dios. Tenemos un llamado que hacer, pero lo principal es, somos responsables de lo que entra, de lo que ama, de lo que atesora nuestras familias o nuestra familia. Y aquí no hay otra más que la ley de Dios, amar a Dios. Y esto sucede o debe suceder todos los días en casa. Si no hay adoración en casa, hermanos, todos los días, si no hay lectura de la palabra, oración, tiempo de estudio, lo que estamos diciendo sin decirlo es: Dios, ya no eres suficiente, Dios, ya no eres atractivo. Nos conformamos un día a la semana para probar las migajas de ti. Dicho esto, vamos a cuestiones prácticas y vamos a ver los ataques culturales que estamos viviendo para despertar a esta realidad, pero también cuál ha sido nuestra respuesta como iglesia, pero más que como iglesia, como familias, porque ese es el núcleo principal que Dios ha dejado: la familia, padres responsables del pastoreo de sus hijos, que es un tema que estaremos viendo en la semana. ¿Y cuál ha sido nuestra respuesta? ¿Cómo hemos enfrentado la realidad de una cultura alejada de Dios, una cultura pagana, una cultura que es una influencia muy fuerte, pero hasta ahí? Es una influencia. Si uno está equipado, amando la ley de Dios, atesorando a Dios, es eso solamente, una influencia, pero que no entra y cambia lo que hay en nuestro hogar. Vamos a Romanos 1:18, hermanos. Tenemos que ir a la palabra. Si es algo que no viene de la palabra, es simplemente experiencia. Es mi oración que jamás ponga la experiencia o alguna idea si no está respaldada por la palabra de Dios. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sí está en amarillo, está resaltado ahí lo que queremos ver, ¿no? Es una realidad, ¿no? No debemos espantarnos entendiendo la palabra de Dios, que el mundo va y va y va aumentando hacia el mal y cada vez va a ser peor, ¿no? ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Han detenido la verdad de Dios. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, oculto. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptibles de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué nos llama este pasaje, o qué tenemos que discernir de este pasaje? Y lo principal es que debemos de entender el ataque del mundo. Romanos 12, 1-2. Después de empezar en Romanos advirtiendo esto, o concientizándonos que el hombre se ha hecho más sabio en su necio entendimiento y por lo tanto han desechado a Dios, el llamado es ahora a entender
entender esta verdad, esta realidad. Romanos 12, 1 y 2. Hermanos, que ahorita vamos a leer y a descifrar poco a poco. Pero aquí hay una normalización del pecado. Hemos normalizado el pecado. Ya no nos escandaliza y hemos hecho esa distinción entre los pecados escandalosos y pecados sutiles, pecados respetables. Hay un libro por ahí que les recomiendo que nos advierte de esto, ¿no? Así que cuestiones tan fáciles, tan sencillas que ocurren en nuestra cultura, que ocurren aún en nuestra familia, que abiertamente son un pecado, que no estamos considerando a Dios o al prójimo, para nosotros hoy ya no es un pecado. Como algo tan sencillo como llegar tarde, como la impuntualidad, ¿no? Pues todos lo hacen, toda la cultura. Es más, el mexicano es así. El mexicano no es puntual, así es que ¿qué malo tiene? Todos lo hacen, no es tan malo, no seas exagerado. Cuando es abiertamente un no amar o no entender o valorar el tiempo de otra persona. Ese es un ejemplo muy claro en cómo hemos normalizado el pecado y va hacia allá. El que un hijo le responda a su papá y a su mamá con palabras groseras, altisonantes, ya no es visto como una falta de respeto o ya no como un pecado, sino como una falta de respeto, ¿no? Porque es que así son las nuevas generaciones. Pues es que mi hijo está distraído, o porque está cansado, está estresado de tanto sol, de tanta escuela. Así es que es la trampa, es esa trampa del mundo. Y también el otro punto es, hemos abrazado, hermanos, el sistema de valores del mundo. Ya no es la palabra de Dios nuestra autoridad final. Sí, en la práctica decimos que es la palabra de Dios, es nuestra única regla de fe y práctica, y la sabemos contestar bien, el catecismo, todo. Pero en la realidad, en la vida práctica, hay algo más que la palabra, la que es objeto de que tú y yo tomemos decisiones. Y generalmente otra vez es lo que el sistema de valores del mundo nos está diciendo. No entiendo esto. Ahorita vamos a ver aspectos muy, muy claros de lo que estoy hablando. ¿Cómo entra esto, hermanos? ¿Cómo entra el sistema de valores? ¿Cómo entra el normalizar el pecado en nuestra familia y también en nuestras iglesias? ¿Cómo es que entra? Y hay dos puertas de entrada del mundo, y yo lo quiero catalogar en dos, tal vez haya más, tal vez tú pienses en otra, pero la primera es la educación, ¿no? Difícilmente alguien se va a oponer a la educación. Si la educación lo dice, si viene a través de la ciencia, si ya no son dos géneros, como dice la palabra de Dios, como dice la Biblia, como dice la biología, pero a alguien científico, a alguien se le ocurre decir que hay más géneros, diversos géneros, entonces empezamos a pensar eso como otra opción. ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que no sabíamos esto? Porque viene disfrazado de progreso, de educación, de algo bueno. Ese tipo de términos. A nuestro hijo se le enseña algo en la escuela y viene y nos dice que se lo enseñó el maestro, se le enseñó un doctor, un filósofo, y si no tenemos base en la palabra de Dios, pues empezamos a masticarlo, a pensar, y si es verdad. Por eso a veces cuando nuestros hijos son formados en la iglesia y formados en la escuela académico, pero llegan a un nivel de filosofía más alto, muchos creyentes, muchos hijos de creyentes que estuvieron aquí y que decían que Dios existía y que creían en un Dios creador que creó la tierra en 6 días, después lo rechazan abiertamente, ¿no? Se proclaman ateos. ¿Por qué? Porque ahora sí sé, ahora me llevaron a las fuentes y yo puedo discernir, y hoy puedo decir, fue bonito mi experiencia de niño, pero hoy Dios no existe, y tratan de convencer a los que estábamos en esa posición, porque viene a través de la educación, el progreso. Es que tenemos que entender que Dios está por encima de la educación,
que si no está filtrado a la luz de la palabra, puede traer la etiqueta que tenga, incluido progreso, incluido educación, para poder discernir lo que el mundo nos está diciendo. No estamos diciendo que en la ciencia no hay verdad, claro que hay verdad, ¿no? Pero si ponemos la ciencia a la par de la palabra, ya tenemos problemas, ¿no? La palabra está por encima, la palabra interpreta a la ciencia. Pero bueno, viene por educación. Pero hay algo más. Si no entra por educación, ¿cómo viene, hermanos? Por entretenimiento, ¿no? A través del entretenimiento, todas las agendas progresistas, todo lo que el mundo hoy está exaltando, la cultura, nos las trae a través de entretenimiento. Y cuando digo arriba, el sistema de valores del mundo, que le creemos más al sistema de valores del mundo que lo que dice Dios en su palabra, porque a veces desconocemos lo que Dios ha dicho en su palabra, pues creemos nomenclaturas como el cine, que se promueve como el arte del cine, y que nos dice las nomenclaturas. ¿Cuáles son las nomenclaturas de las películas, hermanos? Es una conferencia, ¿no? Nos pueden preguntar, clasificación A, B, C, D, y ya no le sigo, ¿no? Más para arriba. Y nos creemos esa mentira al decir, quiero ver esta película. ¿Qué hacemos primero? Tu hijo te dice, papá, quiero ver esta película. Tiene 13 años. ¿Qué hacemos? ¿Qué clasificaciones? B15 creo es, algo así. No, hijo, no puedes decir. ¿Por qué? Porque es para mayores de 15 años. ¿Qué le estamos diciendo al niño o al joven? Cuando tengas 15 años vas a poder ver ese contenido que hoy no puedes ver. ¿Qué hay en ese contenido? Violencia, desnudos, groserías, drogas, todo lo demás. Lo que le estamos diciendo es, espérate 2 años más para pecar. No seas tan exagerado, es lo que estamos diciendo. Cuando un niño entra al cuarto y papá y mamá estamos viendo una película que nos hemos permitido ver por el sistema de clasificación de este mundo, que para mayores de 18 años, y no hay más que violencia, desnudos, groserías y todo lo que ya sabemos, entra un niño, tu hijo, ¿y qué le dices? Hijo, no, esto no es para ti. Ya tendrás la edad suficiente para pecar como tú y como mamá y papá están pecando. Bueno, ¿de dónde tomo para decir eso? Porque cuando la palabra no es nuestra fuente, cuando la palabra no es nuestra autoridad final, eso sucede. Y tenemos una nomenclatura, una clasificación en la palabra de qué es lo que podemos ver, leer, escuchar, vestirnos. Filipenses 4:8. Busquen en Filipenses 4:8, no la proyecté, no sé si los hermanos puedan hacerlo, si no, no importa, tenemos nuestra Biblia. No vayas y le creamos al sistema de valores del mundo como algo tan sencillo como entretenimiento, sino la palabra nos ha dicho, Pablo hablando a los filipenses, por lo demás, hermanos, y ayúdenme a contar cuántos adjetivos hay ahí, cuántas cuestiones que nos deben ayudar como una radiografía para ver qué es lo que tú y yo podemos ver, escuchar, vestir. Vamos a ver. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ya ni siquiera esto ve, sino ni siquiera lo pienses. Si encuentras en ello virtud, perfección, pureza, justicia, todo lo que acabamos de leer, hazlo. No lo que el mundo ha dicho, sí puedes, mayores de 18 años. Hermanos, si hay algo que un niño no puede ver, entonces es lo mismo que un adulto no puede ver. Porque la moral de Dios no tiene que ver ni con género ni con edad. Si Dios ha dicho no es
No, desde el más pequeño hasta el más anciano. Pero nos hemos otra vez tragado la mentira del mundo, que es: tú ya eres maduro, tú ya eres open mind, tú no te vas. Eso es mentira, hermanos. Y aunque pudiéramos resistirlo, la Biblia no lo permite. Si no hay pureza, si no hay virtud. Entonces, hermanos, ¿a qué nos llama esto? A estar permeados o a filtrar lo que hacemos. Eso tiene que ver con deportes, tiene que ver con arte, tiene que ver con lo que vemos en las películas, novelas, series, todo lo que la cultura nos dice que de malo hay. Es que filtremos todo eso a la luz de la palabra. Oye, hermano, pero entonces, ¿qué vamos a ver? Esa es la pregunta que muchos nos dicen. Cuando no estoy hablando desde yo soy el ejemplo. Y fíjense, cuando me caso con mi esposa, pues hacemos lo que todo el mundo hace. Nos recomendamos series, hasta en la iglesia nos andamos recomendando. Ya viste, esta está buenísima, ¿no? ¿Y qué hay? Pues hay narcotráfico, hay violencia, hay infidelidad, pero está buena, hay desnudos. Muchos cristianos seguidores de Game of Thrones y de ese tipo de cuestiones que se presenta como arte, hermanos, y lo andamos recomendando. Y no era otra, mi esposa y yo no éramos la excepción. Pero cuando Dios, a través de su amor y su misericordia, nos lleva a este pasaje a entenderlo de esta manera, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y pues un día por ahí alguien recomendando una serie muy buena. Oye, esa serie donde hay narcotráficos y ve cómo el gobierno estaba infiltrado y todo lo que sucede. Pues yo la voy a ver, ¿no? Yo creo que saben el nombre, ¿no? El Señor de los Cielos se llama. Es que me puse a ver la temporada 1, temporada 2. De repente mi esposa me ve viéndola y me dice: mi amor, lo que estás viendo pasa a Filipenses 4:8. Espérate a que acabe la temporada. Ya casi voy a acabarla, ¿no? No es espérate, ¿no? Recuerda, Dios nos ha llamado a atesorar lo que Él atesora. Y pues sí, con todo el dolor de mi corazón pecaminoso, tuve que dejar de verlo a través del consejo y la exhortación de mi esposa. Pasar el tiempo, y de repente veo a mi esposa con mi suegra viendo novelas y dije, ahorita es la mía, ¿no? Mi amor, pero es que las hermanas me lo recomendaron, que las chicas del cable, que bueno que los demás estén viéndolo. Qué bueno te lo haya recomendado el pastor o la esposa del pastor, pero nuestra autoridad es la palabra. Y también tuvo que dejar. Y es un ejercicio, hermanos, que estamos haciendo constantemente. De repente nos encontramos otra vez viendo y tenemos que parar y no. Y en la iglesia, en la cultura cristiana, ¿cómo creen que nos ven? Alguien que dice, no la he visto, no quiero verla. Oye, pero está buenísima, que los juegos del calamar. No quiero verlo. ¿Pero por qué? No seas exagerado, no seas santo. Precisamente porque no soy santo aún, en el sentido de santificación progresiva, esto no me conviene. Pues qué apretado. No nos interesa. Es ser contraculturales aún en medio de una cultura que debería ser cristiana. Pero Dios nos llama aún a ser luz en medio de donde se supone que debe haber luz, ya no de las tinieblas. Pero el mundo nos ha absorbido, que tarde o temprano, esa es una frase que le aprendí a mi esposa, y tiene que ver contigo, hermano, y con tus hijos, y lo que ven, lo que consumen. Tarde o temprano, todo lo que consumes te va a alcanzar. Si tus hijos están consumiendo violencia, oscurismo, con caricaturas de vampiros, tus hijos literatura de vampiros, de magia, tú ves películas, series donde hay asesinatos, es que es policíaca, no te conviene, lo acabamos de leer. Tarde o temprano esto te va a alcanzar. Y fíjense cómo Filipenses 4:8 está en un sándwich de Filipenses 4:7 y 9. ¿Qué dice Filipenses 4:7 y 9?
y que generalmente leemos Filipenses 4:7 solamente. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Es el lema del esfuerzo cristiano, ¿no? Amén. Voy a vivir en paz. Y luego viene lo que acabamos de leer. Por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo puro. Pero el versículo 9, ¿qué dice? Pablo hablándole a los filipenses: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En el 7 y en el 9 habla de la paz de Dios, pero en el medio, ¿qué está? ¿Qué es lo que tú y yo estamos consumiendo? En casa, en nuestra iglesia, pero principalmente en casa. Así es que el mundo, Satanás, no se va a presentar como Satanás, sino va a usar sus artimañas, y uno de ellos es la educación o el entretenimiento. Así es que, hermanos, prestemos atención en lo que estamos consumiendo. Primero, papás, este es un llamado a ti, papá. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es. Papás, padres de Israel, porque luego dice, y esto les enseñarás a tus hijos, pero primero estarán en tu corazón. De eso abundaremos en los próximos días, si Dios lo permite. Papás, tú eres el responsable de lo que se ve en casa, de lo que se come en casa, de lo que se viste en casa. Sacerdote, hombre, tú eres el primero. ¿Estás protegiendo con la palabra? Es Filipenses, hermanos, grábalo ahí, ponlo en tu refri, ponlo en tu entrada, Filipenses, porque somos tan fáciles de ser engañados. Pero si tenemos ahí presente la palabra, todo lo puro, todo lo honesto, si es de buen nombre, si hay virtud alguna, puedo hacerlo. Sí, hijo, ve a ver esa película. Sí, hijo, puedes leer ese libro. Sí, hijo, puedes ir a ese lugar. Cuando la palabra ha sido nuestra fuente principal para tomar decisiones. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta, hermanos? Generalmente es pasividad en la familia. Otra vez queremos que alguien cambie la cultura, o que venga Dios y rompa y destruya esa cultura pagana. Pero si así fuera, Dios ya lo hubiera hecho, si ese fuera su anhelo, su propósito, ¿no? Estamos en una generación, estamos en un mundo, no somos de este mundo, pero estamos ahí con todo lo que implica un mundo que rechaza abiertamente a Dios. Y generalmente hay pasividad tanto en la familia como en la iglesia. Cuando Romanos, versículo 2, se dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí está la parte práctica y muy activa. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a ir detallando. Así que, hermanos, Pablo rogando a la iglesia de Roma, ¿qué van a hacer? Presentéis vuestros cuerpos. Luego, no se conformen a este siglo, sino transformados, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Hay pasividad aquí? Preséntense, no se conformen, transfórmense y podrán entonces asimilar la cultura, rechazar la cultura, filtrar lo que la cultura nos dice. Pero antes, ¿qué tuvo que haber pasado? Conocer la palabra, renovar nuestro entendimiento. Y no hay otra manera, hermanos, que es ir a la palabra de Dios todos los días. No peleemos con la cultura. Ese es un trabajo que Dios está haciendo y que está guiando a través de Cristo. Tenemos la iglesia, tenemos una función, pero no esperemos a que cambie la cultura para que entonces nosotros seamos una familia que atesore a Dios, una iglesia que atesore a Dios. Hay mucho por hacer, papá, y tienes mucho que hacer para proteger a tu familia de lo que la cultura hoy fuertemente y lo está imponiendo, y la educación está llevando a guiarnos. Ya no eduques a tu hijo, ya no le enseñes. Nosotros como Estado, cuidado y usas la vara con tu hijo. Cuidado y le das, si tu hijo está luchando con homosexualidad y lesbianismo, cuidado y le das
orientación, ahorita ya hay una ley, ya no podemos. Hermanos, ¿qué estamos esperando? Y si eso sucede, ¿qué voy a pasar con mis hijos? Si tú te has encargado de que en casa la palabra de Dios, la ley de Dios sea deleitable, sea amada, contrario a lo que el pueblo de Israel había hecho, la habían desechado, la habían abominado. Hermanos, si eso sucede, el mundo puede caerse, la cultura puede transformarse y cambiar, porque es lo que está haciendo. Pero si tú has protegido con la palabra, podemos descansar en la soberanía y el cuidado de Dios. Hay mucho por hacer, tenemos mucho por hacer. Así es que una familia contracultural es una familia que se deleita en Jesús, que Jesús es el centro, que Jesús toma el lugar principal en casa, principalmente con los padres como sacerdotes, y después es extendida a los hijos. Pero también es una familia que está arraigada a la palabra. ¿Qué está diciendo el mundo? Llega tu hijo, sí, mi amor, vamos a ver lo que te enseñaron hoy. ¿Qué dice la palabra? ¿Está de acuerdo o lo rechaza? Ok, mamá, gracias. Viene con otra enseñanza, surge algo nuevo, surge alguna moda, surge alguna tendencia, surge alguna doctrina humana. No, me arraigo en la palabra. La palabra de Dios es mi autoridad final. Isaías 8, regreso al versículo 15, dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad con la manera de vivir, con tus creencias, con tus anhelos. Sea Él vuestro temor. No la cultura te va a marcar, no la cultura te va a amenazar. Será una influencia fuerte, sí, pero sea Dios. Isaías, a través de Dios hablando al pueblo, sea Dios Jehová vuestro temor y vuestro miedo. Versículo 14. Si esto sucede, entonces Él te será por santuario. Él será lo más hermoso para ti. En Él encontrarás descanso, en Él encontrarás satisfacción. Él será tu roca fuerte, Él será tu roca más alta, pero después de haber puesto a Dios por primer lugar. Así que, iglesia, la cultura es fuerte, la cultura está gritando, la cultura está amenazando, pero no va a prevalecer contra su iglesia. Si su iglesia está temiendo, adorando, arraigándose en la palabra y deleitándose en nuestro Señor Jesús. Que Él sea nuestro deleite mayor, que Él nos lleve a toda verdad a través de su Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos.